Porque ahora conversamos con el abogado corporativo del consorcio Punturhuasi, el doctor Carlos Caro. Bienvenido, doctor. Muy buenos Muchas días, gracias. Un gusto tenerlo, sobre Gracias todo porque vamos a hablar del esperado anhelo, más de 50 años, del aeropuerto de Chinchero, ¿no es cierto? Prácticamente ya vamos a conocer el informe oficial de la Contraloría General de la República, doctor. En ese sentido, que se podría cuestionar, invalidar, ¿qué podría recomendar la Contraloría General de la República en relación a la adenda y al contrato con Punturhuasi para Chinchero? Fíjese, hay que recordar en primer término que la Contraloría, respecto al contrato original, hizo un informe favorable. Dijo que el contrato era válido, que el contrato era viable, y lo que le recomendó al Estado fue renegociar la tasa de interés que el Estado le iba a pagar a los bancos, no a la empresa. Por eso se viene el cambio en ese punto de la adenda donde el Estado asume que ya no va con los bancos, sino con presupuesto del Estado. Con presupuesto propio, la parte que al Estado le toca. Porque evidentemente a la empresa, que es Punturhuasi, le toca poner otra parte, que son aproximadamente 120 millones de dólares. Entonces, con la adenda se produce todo, digamos, toda la discusión pública en torno a que por qué el Estado va a poner tal cantidad de dinero, cuando ese cambio es un cambio que ha sido propiciado por el propio Estado a pedido de la Contraloría y conforme a los ratios y los tiempos que el Estado ha determinado. Por eso que para nosotros es, en cierto modo, llamativo, casi increíble, de que se discuta algo que está desde el primer día en las bases. En las bases del año 2013, hay que recordar que la licitación se produjo en el 2014, del gobierno anterior, en las bases estaba claramente establecido que el Estado pagaba el movimiento de tierras y que el Estado pagaba todo lo que el particular no pudiera poner. Claro, todo un proyecto de esta envergadura, obviamente, doctor, sabemos que se da por etapas. Una de las denuncias era, digamos, que el Estado estaba adelantando demasiado monto al consorcio para incluso etapas que aún no se venían dando. Por ejemplo, la remoción de tierras. Así es. Es importante, María, acláreme que ese se punto. sepa que en las bases, y las bases dio lugar a que se presentaran varios postores, en las bases se dice que quien va a hacer el movimiento de tierras y lo va a pagar es el Estado. Por lo tanto, eso no es algo que haya salido en la adenda o haya salido en el contrato original, viene desde las bases. Todos han competido. ¿Qué porcentaje del monto total cubre esta parte del Estado? Aproximadamente, ya el movimiento de tierras equivale al 30% de la inversión. Son aproximadamente 140 millones de dólares el movimiento de tierras. Y luego la empresa pone una cantidad adicional para lo que es la construcción, que es similar, 120 millones en promedio. Digamos que el informe de la Contraloría General de la República, dicho sea de paso, el presidente mismo ha señalado que tendría que acatar lo que recomiende ese órgano de control. ¿Podría dirigirse a anular el contrato? ¿Es vinculante o no? Es una posibilidad, la Contraloría puede recomendar, pero acá lo que tenemos es un contrato ya celebrado entre las partes, y por lo tanto cualquier cambio, renegociación o anulación no puede ser arbitrario, no puede ser tomado por una de las partes. Tiene que ser dado en la mesa de negociación conforme a los estándares de cualquier contrato celebrado con el Estado. Vayamos al fondo del asunto. ¿Por qué la Contraloría plantea este remirar o replantear o revisar, doctor? Ahí entiendo una investigación que involucraría a 11 funcionarios del consorcio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué irregularidades habría en la adenda, en la firma de la adenda? Para empezar, este análisis que está haciendo la Contraloría no lo está haciendo porque hay una denuncia de ninguna naturaleza. Lo está haciendo porque el propio gobierno, el ministro Vizcarra, a raíz de los cuestionamientos públicos que hubieron, dijo: yo quiero un informe de la Contraloría. Por lo tanto, él mismo se ha puesto en cierto modo la regla de que va a respetar lo que diga la Contraloría, y eso a todos nos parece bien. Todos estamos a la espera de lo que diga la Contraloría. ¿Podría la Contraloría decir, digamos, anulamos? Mire, esa es una cosa importante. Lo que ha salido en las noticias públicas hace algunos días... Porque para Hildebrand en sus 13 va a ser ese el informe final, ¿no es cierto? Claro, la anulación del... Y yo creo que el grado de acierto de Hildebrand en sus 13 es casi como la cantidad de lectores que lo siguen. Pero lo importante es que desde el punto de vista de la Contraloría, lo que se ha encontrado hasta este momento son puras cuestiones de naturaleza formal. Y lo que ha salido en los medios hace unos días es que han habido ciertos hallazgos que no implicarían una anulación del contrato, sino implicarían más bien presuntas omisiones, tal vez formales, de algunos funcionarios. Presuntas irregularidades, señala claramente. Claro, Entonces, ¿estas irregularidades cuáles serían? Pero no hay irregularidades de fondo. Lo que hay son irregularidades como, por ejemplo, según los hallazgos de la Contraloría, tema que tiene que ver con las fechas, si un documento se han adjuntado los formatos o los anexos correspondientes, pero ninguna cuestión de fondo. No se ha hablado acá de delito, no se ha hablado de colusión, no se ha hablado de lesividad para el Estado o de perjuicio para el Estado. O sea, no hay imputación de cargos, digamos. No hay una imputación de cargos en estos 11 funcionarios. Que implicaría ni siquiera un tema penal y ni siquiera implicaría eso una anulación del contrato. Ya, pero lo cierto es que un proyecto tan importante, mi querido doctor Caro, por más de medio siglo esperado por los cusqueños, ¿no es cierto? Todos queremos por fin ver Chinchero, el aeropuerto de Chinchero, que la gente no tenga que convivir al lado de la ciudad con un aeropuerto que genera incluso daños psicológicos a los cusqueños, ¿no? Y a las personas que viven ahí.
Víctor Andrés García Belaúnde ha señalado prácticamente que debería el Estado finalmente construir Chinchero y luego licitarlo. Sí, dentro de una de las sí, opciones. Si ese ¿no? fuera el sueño del señor Víctor Andrés García Belaúnde, tendría que pasar varias cosas. Uno, que ese contrato se deje sin efecto por acuerdo de las dos partes. No es fácil solamente eso, el ¿no? Estado. Claro. Segundo, el Estado tendría que tener ya los estudios técnicos, científicos, la tecnología. Tendría el Estado que tener incluso el estudio de impacto ambiental aprobado, cosa que no tiene, No porque hay, todo eso está exacto. concesionado. Eso implicaría un atraso de por lo menos 5 a 10 años. Es decir, para que el Ya, Estado realice todos correcto. esos estudios, eso definitivamente tiene un valor. Bueno, pero son El Estado opiniones tendría que respetables, hacerlo. digamos, ¿no? Claro. Porque quienes han señalado, bueno, si el Estado está tan entusiasmado en llevar adelante los panamericanos, debe tener dinero para hacer el aeropuerto de Chinchero y luego licitarlo, ¿no es cierto? Frente a este tema de lo que el informe de la Contraloría vaya a decir finalmente. La pregunta es, ¿el consorcio está debidamente... digamos, el monto ha sido ya registrado y confirmado por parte de Kunturwasi? ¿Queda en desventaja la parte de lo que le corresponde al Estado peruano? La parte, digamos, relativa a las inversiones que tiene que poner Kunturwasi están totalmente garantizadas. Hay que recordar que este consorcio no es un consorcio creado de ayer para hoy día. Estamos hablando de dos empresas importantes, Andino Holding Investment, que es una empresa que ya opera 5 aeropuertos en el Perú, hasta meterse en la página web. Es una empresa listada en la Bolsa de Valores de Lima, por lo tanto, sus cuentas, todos los hechos de importancia están debidamente notificados a la Superintendencia de Mercado de Valores. Y en el caso del otro socio, que es Corporación América, esta es una empresa que opera más de 30 aeropuertos en el mundo. Es una empresa que tiene más de 50 años, ¿no? con lo cual, digamos, experiencia, dinero, solvencia económica existe y eso está fuera de discusión. Lo que Bueno, nosotros para el queremos informe de la Contraloría no hay un plazo para que sea emitido. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que van a esperar el comunicado oficial de la Contraloría en ese sentido. Pero aquí lo que le quiero volver a preguntar es, ¿el Estado va en desventaja? ¿Va a gastar más de lo que debiera el Estado peruano en esta obra? Fíjese, María Jesús, al revés, ¿no? En el contrato original, hecho sobre las bases con las cuales compitieron todos, no solo Kunturwasi ganó, en ese esquema el Estado iba a poner su parte, pero vía los bancos. Es decir, los bancos lo iban a financiar. O sea, este es el cambio de la adenda, ¿no? Es el único punto que marca el cambio en esa adenda. Es el único punto. Por el tema de los intereses. Por el tema de los intereses. Intereses que no iba a cobrar la empresa. ¿Cuánto ahorro le representaría en tal sentido al Estado? Más de 500 millones de dólares. Pero haber tomado esa decisión. Exactamente, y que el Estado le iba a pagar, como repito, no la empresa, sino los bancos. A Goldman Sachs, que es una banca internacional con la cual el Estado trabaja y tiene negocio todos los días. Correcto. Bueno, ¿qué opina Kunturwasi? ¿Cómo ve el panorama? Usted es abogado, representativo, corporativo, digamos, del consorcio Kunturwasi. ¿Qué esperan? Para nosotros lo principal es la parte social. Es decir, hay acá un compromiso con el Cusco. El Cusco merece el aeropuerto, es un proyecto de más de 50 años, como usted bien lo ha dicho, de manera que la inversión y los esfuerzos están orientados en esa línea. Para nosotros lo importante, de la mano con esta necesidad social, es que haya estabilidad jurídica, que se cumpla, digamos, lo que está puesto en el contrato. Ya, es que esta figura de las adendas... Ya invirtió bastante dinero para estar donde está sentada en este momento. ¿No fue correcto esto de que se le adelantó mucho para las primeras etapas? Ojo, hay que aclarar, acá no se ha adelantado nada, la empresa no ha cobrado hasta el momento ni un centavo. Y cuando se dice que el Estado va a poner un cheque para adelanto, es por la parte que al Estado le toca, que es el movimiento de tierra. El movimiento de tierra, que es la primera etapa. Claro, ¿no es ¿cómo voy a cierto? construir si no hay movimiento de tierra? Entonces, doctor, ¿no ve usted, digamos, que tenga asidero el decir un sueño truncado nuevamente, Chinchero? Ojalá que eso no suceda, ¿no? Si pasara, la verdad que sería muy lamentable y sería muy arbitrario. Ahora, es natural que la Contraloría General de la República, el órgano de control, ¿no es cierto?, esté pues, mirando todo, porque la figura de las adendas y las adendas que hemos visto, que ya son bastante famosas, han traído bastante corrupción, ¿no? Exactamente. Hay que recordar que en este caso la adenda no es a pedido nuestro. La adenda es a sugerencia de la Contraloría y en segundo lugar... Porque el primer informe fue positivo, ¿no? Fue positivo. Y lo que dijo la Contraloría solamente negocia la tasa. ¿Este se dio cuándo? Recuérdenos. El año pasado, en noviembre. Y es ahí donde el Estado dice, ya, mire, nos olvidamos los bancos, yo pongo la plata para ahorrarme 500 millones de dólares. Yo lo puedo financiar más fácil, más rápido. De seguir el cronograma, digamos, los tiempos y los plazos planeados, porque las autoridades del Cusco están esperando también, finalmente están un poco en el limbo una vez más y están esperando pues que vaya a decir el órgano de control y el informe oficial para también pronunciarse, ¿no? O sea, efectivamente, hay que recordar de que la comunidad de Cusco, a través de la Cámara de Comercio y sus entidades, organismos ahí no gubernamentales, se han reunido con el Contralor y con el Ministro opinando favorablemente a la construcción del aeropuerto. No ha hablado en ningún momento de lesión para el Estado, lesión para los cuqueños, o asalto al patrimonio, como han dicho algunos, ¿no? Al contrario, quieren que el aeropuerto ya sea una realidad. Claro que sí. Bueno, y finalmente se declara y se confirma la solvencia, ¿no?, por parte de Kunturwasi. 100%. Pueden entrar a la página web de la Y Superintendencia para de Mercado de terminar, Valores y ahí van a ¿cuál ver, es la digamos, parte del porcentaje que le toca a la privada y al Estado? a la privada le toca aproximadamente el 20% y la diferencia al Estado
porque eso viene desde las bases. Y desde la base se dijo que el Estado iba a poner el 80%. Eso de que ahora se ha cambiado y el Estado pone todo, eso viene desde la base. Bueno, el peruano y el cusqueño necesita claridad, ¿no es cierto? Porque desde que se firmó esta adenda en febrero de este año, han habido una serie de suspicacias o de comentarios, por lo menos, en relación a la transparencia que debe manejarse en el marco de una nueva gestión en la que se presupone, pues, transparencia, ¿no? Y nosotros estamos 100% de acuerdo con eso. Siempre vamos a colaborar con las autoridades porque somos una ¿Para empresa cuándo que será está en entregado bolsa. el aeropuerto de Chinchero? Desde que se inicie la construcción son 5 años, según el cronograma que ha puesto la misma proinversión y el mismo 5 Estado. años. 5 5 años, caramba. Bueno, entonces hay solvencia, la Comisión Técnica del Cusco ha respaldado, Así es. recordemos, ¿no es cierto?, el proyecto, las autoridades esperan. ¿Y para cuándo se tendrá previsto el informe oficial? Esperemos que ya este mes de mayo, ya es el pan que está No en hay la un puerta del plazo, horno. ¿no? No hay un Para- plazo legal y creo que no hay tampoco que acelerar las cosas. Creemos que la Contraloría debería de tomar una decisión ponderada y acorde, digamos, con la seguridad jurídica que debe haber en el país. Ya hemos hablado de los porcentajes. ¿Cuál es el monto en este 20% que le toca a Kuntur? 120 millones de dólares ¿Y al Estado peruano? aproximadamente. Y al Estado peruano aproximadamente 400 y algo. Del peculio del Estado, ya no con los bancos, Del dijimos. peculio del Estado. Ahora, ya veremos si el Estado se consigue otra forma de financiación o el Estado pone, digamos, de lo que acaba de cobrar por rentas o IGB. Ese es un tema ya de... Bueno, hay mucha plata que va a Estado. necesitar el Estado para la reconstrucción, ¿no? Efectivamente. ¿Y los panamericanos qué opina usted de Desde ese mi tema? punto de vista ya es una opinión Ya muy se sale personal, de- muy personal. Yo creo Ok. yo creo que el Estado tiene en este momento otras prioridades, ¿no? Incluyendo la del aeropuerto, que es un tema que Exacto. tiene una proyección de largo plazo y no de unos juegos que Bueno, son y de el ahora. tema pues de los aeropuertos que hoy en día, por ejemplo, vamos a requerir de muchos seguramente de mejorar los terminales aerocomerciales, ¿no? Por este tema de las líneas de low cost, o en el claro. caso del Cusco, es un tema seguramente en la agenda para el Ejecutivo. Importantísimo, y esperar 5 años o 10 años más, la verdad que sería lamentable para el propio comercio y para el propio turismo, que es lo que vende el Perú, sobre todo el Cusco. Cusco, nuestro lindo Cusco. Bueno, muchas gracias. Ha sido la posición del consorcio Kuntur-Huasi a través del doctor Carlos Caro, abogado corporativo de este consorcio para el aeropuerto de Chinchero, un sueño acariciado por más de medio siglo, amigos, en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Usted muy gentil. Bueno, 9:50 de la mañana, amigos, una muy breve pausa en 7.3 Noticias, 12 de Movistar y 14 de Claro. Lo esperamos tras el corte.